Bien, les saludo en esta hora y siempre dando gracias al Señor que nos permite cada domingo en esta misma hora, digamos, del día, poder conectarnos, ¿cierto?, para seguir en lo que tradicionalmente hemos estado haciendo durante este tiempo eh, y siendo también respetuosos, ¿no es cierto?, al horario que nos hemos fijado, ¿no es cierto?, para que si usted está esperando y se quiere conectar, lo haga a esta hora, al mediodía. Lugares también, otras iglesias, pastores también lo hacen a la misma hora, así que, bueno, que la palabra de Dios cumpla sus propósitos, eh, que corra la escritura, ¿no es cierto?, por donde debe correr la vida, los corazones de las personas y siempre dando gracias al Señor por su fidelidad, por su amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Creo que, bueno, están mejorando los tiempos por este lado, ¿no es cierto? Estos lados del sur ya tenemos un poco de sol. Como decía una hermana querida en la mañana, le escuchaba ahí en su programa radial, en una de la primera iglesia donde yo estuve pastoreé. Entonces ella tiene un programa radial ahí, una radio que ella misma levantó y bueno, sé que ya hace muchos años que ha estado ahí en esa tarea, en esa labor, y la escuchaba en la mañana y me alegraba mucho de verla ahí, así que, bueno, gracias al Señor que Dios también ha mantenido o nos ha mantenido, ¿no es cierto?, en sus caminos y sin duda también ha respaldado la fidelidad de sus hijos. Saludar, ¿no es cierto?, a cada uno de los que son locales, ¿no es cierto?, como a la iglesia Asim Mangol, de donde también durante un buen tiempo, ¿no es cierto?, he estado acá compartiendo la palabra y llevando también la obra del Señor, a mis hermanos también, ¿no es cierto?, locales. Se reactivó también el Ministerio de Varones, estuvimos el día jueves en la noche. Fue un lindo tiempo de haber estado ahí juntos. Ayer estuvimos también con la iglesia de Chacaico. La iglesia de Chacaico es una comunidad rural, una comunidad mapuche, y bueno, nuestros hermanos en Cristo. Fue lindo haber estado también en ese culto, así que bueno, hay diferentes plataformas hoy día, eventos donde uno puede conectarse y puede también hacerse parte desde la casa o donde uno esté, donde hayan comunicaciones. Así que no es por falta de espacio, no es por falta de palabra del Señor, está la palabra del Señor en muchas plataformas y tenemos que aprovecharlo también. Así que siempre dando gracias a Dios por ello también, porque nos hace bien escuchar y nos hace bien también compartir la escritura. Yo he estado llevando un tema desde algún tiempo a esta parte y he estado trabajando en eso y la semana pasada hablé acerca del Tribunal de Cristo y nos internamos allí en este evento, ¿no es cierto?, que va a ocurrir en los cielos y donde dijimos también en su momento por la Escritura que es un evento exclusivo para los creyentes, para los cristianos, para los salvos. Ahí no es un tribunal para condenar, no, no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco, que también lo dijimos y lo hicimos ver la semana anterior. Por lo tanto, estamos hablando del tribunal de Cristo. Y hablamos de galardones y coronas, ¿no es cierto?, pero en un sentido general. Y yo hoy día me voy a detener para hablar acerca de este tema de las coronas o galardones, lo que la Biblia alude para poder también entender a qué coronas o qué galardones son los que el Señor Jesucristo va a entregar a sus hijos en este tribunal. Y bueno, dijimos también, ¿no es cierto?, que este es uno de los eventos más significativos, aparte de lo que
Dios, ¿no es cierto?, va a revelar en este juicio íntimo y personal. Bueno, trato de entender y compartir también a ustedes que Dios va a tener una reunión con cada uno de nosotros. Sin duda, ¿no es cierto?, nuestra vida se va a revelar en esto, pero el Señor no nos va a avergonzar delante de todos los que estén allí, los millares de hombres y mujeres de Dios a través de la historia, sino que el Señor va a entrar en un juicio personal, sin duda. Así lo entiendo, y así lo entienden muchos también cuando hablan acerca del juicio del gran tribunal. La vergüenza es sentir que, y delante del Señor la vamos a tener, no delante de la iglesia, sino delante del Señor, es que nosotros las cosas que en algún minuto pensamos o creíamos, y así, digamos, lo demostramos hacia los demás, que estábamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, el Señor nos va a demostrar que no tenía nada, digamos, para la gloria de Dios, sino solamente para gloria personal o reconocimientos personales. Por eso el Señor nos manda a ser humildes frente a lo que hacemos para el Señor. Ojalá siempre mantengamos ese grado de humildad, ¿no es cierto?, de que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, para su gloria. Sin duda debe ser con excelencia, pero en eso, en excelencia, también está la excelencia en lo que podemos hacer, lo que está dentro de nuestras fuerzas, ¿no es cierto?, y nuestras limitancias también hacer. Y eso lo podemos ver en todo ámbito de la vida de los cristianos. No todos son cantantes, no todos cantan lindo, no todos tocan un instrumento hermoso, no todos son doctores en teología. Hay muchos que somos pastores y tratamos también de ir aprendiendo de los que saben más. Y así, de una u otra manera, tenemos que reconocer nuestra importancia, nuestro lugar, y no, digamos, sobreexaltarnos de lo que no debemos hacer. Por lo tanto, estamos delante del Señor, es el tribunal de Cristo, y el Señor va a revelar nuestras obras, y como decíamos también, y lo basábamos en la Escritura, las obras de algunos, dice, todas las obras serán manifiestas, las de algunos permanecerán, y las otras serán quemadas. Hoy vamos a hablar de los galardones o coronas que Dios va a entregar en esta gran convocatoria de creyentes. De igual manera, debo decir que todos estos galardones o coronas se traducen en reconocimientos que nuestro Señor Jesucristo dará a todos los creyentes. Bueno, uno sin duda, estudiando la Escritura, se da cuenta que hay varias coronas. De esta he rescatado 5 coronas, otros hablan de 7 coronas, pero muchas veces uno como que logra interpretar que a veces como que forzamos un poco los textos, ¿no es cierto?, para que pudieran calzar dentro de este tema, pero la verdad es que la mayoría de los escritores, de los teólogos e intérpretes de la Escritura también, coinciden que son 5 coronas. Ahora, la palabra griega, ¿no es cierto?, o la palabra que se traduce, que es greco-romana, es Estéfanos. Esa palabra tiene que ver con la raíz del nombre Esteban, de la misma manera como se llamaba el primer mártir, ¿no es cierto?, que encontramos en la Escritura, en el libro de los Hechos, de Esteban, ¿no es cierto?, que murió siendo fiel al Señor, que fue lapidado ahí, ¿no es cierto? Y esta raíz de este nombre es Estéfano, y es lo que conocemos como corona, y es un símbolo, ¿no es cierto?, de la realeza y un premio dado en los juegos públicos, o un símbolo general del honor. Estas coronas, nace porque en los antiguos juegos griegos
Al vencedor se le dio como recompensa una corona de hojas que se colocó sobre su cabeza, y eso fue por una competencia de atletismo que hubo y que se hacían en ese tiempo, y de ahí comenzaron estos galardones. Por lo tanto, de ahí sale y nace las interpretaciones bíblicas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y Dios, a través de su palabra, a través de los que inspiró en la Escritura, la usa o se usa en este sentido figurado, ¿no es cierto?, para las recompensas celestiales que los creyentes vamos a recibir en el reino de los cielos, específicamente en el tribunal de Cristo. Estamos en el tribunal, en el mismo tribunal, ¿no es cierto?, donde Dios confronta nuestras vidas con Él, nos pasa, ¿no es cierto?, una película completa de nuestra vida, revelando justamente nuestras obras y luego, ¿no es cierto?, estas recompensas que nosotros vemos en la Escritura. La primera corona que nosotros vemos y que yo quiero traer también a su conocimiento es la corona incorruptible. La corona incorruptible. En 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 y 25 dice: ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando habla de la corona corruptible, está hablando de los galardones que mencionaba, ¿no es cierto?, que se le daban a los que ganaban en estas grandes pruebas atléticas, ¿no es cierto?, y posteriormente otras disciplinas más que se fueron agregando. Hasta el día de hoy se han ido agregando disciplinas nuevas. Hoy día no hay coronas, hay medallas, pero en ese tiempo se usaban estas coronas, ¿no es cierto?, de estas hojas que Pablo dice son cosas corruptibles, son cosas que se van a desvanecer, se van a deshacer, van a quedar aquí. Por lo tanto, no van a tener una mayor trascendencia que lo que duró, más que nada, lo que dura una hoja, ¿no es cierto?, o dura cualquier metal puesto o trabajado, ¿no es cierto?, para ser una corona de la que usted, digamos, crea que puede ser. Aquí hay coronas de reyes, hay coronas de los Juegos Olímpicos, tienen diferentes figuras, pero son materias o materiales que se corroen, se corrompen. Y está, ¿no es cierto?, la corona incorruptible, que tiene que ver con un galardón, algo que persevera, ¿no es cierto?, en la eternidad, y esa la va a entregar el Señor ahí en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, estamos viendo un concepto análogo a lo que Pablo dijo acerca de la corona, ¿no es cierto?, que decíamos anteriormente que era quebradiza y fácil de descomponer. Entonces hablamos que la perseverancia fiel gana una recompensa celestial, que es una herencia. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. O sea, no va a ser contaminada, la va a entregar el Señor en el cielo, en el reino de los cielos. Está hablando de reconocimientos eternos, ¿verdad?, para sus hijos. No tiene relación con lo corrupto, ¿no es cierto?, lo que está, digamos, en la tierra, sino que es incorruptible, eterno, es inmarcesible, o sea, no se marchita, y reservada, dice acá, en los cielos eternos. Por lo tanto, el Señor nos tiene reservada esos galardones a cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos hablando, hermanos, si nosotros miramos bien el texto, estamos hablando de aquellos que con disciplina y dominio propio han guardado el testimonio.
y han perseverado en el testimonio. Son los que han vencido a la tentación, a todo tipo de tentación, y han perseverado en resistir todas las pruebas de la carne. ¿Para qué? Para glorificar a Dios en nuestra vida. Entonces, todos aquellos que se han visto o han confrontado sus vidas frente a estas pruebas que son tentaciones de la carne, y han sobrepasado y han resistido y han pasado la prueba, entonces aquellos, dice el Señor, son los que van a recibir esta corona incorruptible. Está hablando de hombres y mujeres que han llevado una vida intachable en su testimonio sobre la tierra. Por lo tanto, es una corona, es un galardón, es un reconocimiento que va a ser entregado solamente a estos creyentes con estas características, y el Señor se va sin duda a manifestar en ellos, y ellos van a recibir esta corona de fidelidad al Señor frente a todas las pruebas que los cristianos o los creyentes pasamos en esta tierra. La segunda corona es la corona de gozo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo aquí es expresar el regocijo por hombres y mujeres que él mismo, por la palabra del Señor, por el testimonio y en base a la fortaleza y el poder del Espíritu Santo, había ganado para la gloria de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de una corona que va a ser entregada a los ganadores de almas. Todo aquel que no ha callado el Evangelio y ha llevado a alguien a Jesucristo, y quizás no solamente a una persona, sino a dos, a tres o a muchas más, y los ha llevado a conocer a Jesucristo para salvación, ese galardón va a ser justamente para él, el ganador de almas. Como cristianos, hermanos, tengo que decirlo así, como cristianos tenemos motivos y gozo también, alegría en nuestra vida, más allá de las cosas que nos dan alegría en esta tierra, más allá de las cosas que producen gozo aquí en nuestra tierra, de los beneficios también que Dios nos da, de las bendiciones que Dios nos da en esta tierra. El ganador de almas va a recibir un galardón glorioso por su labor de no callar el testimonio de Cristo y llevar a la gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es una labor que debe estar presente siempre en cada uno de nosotros, porque estamos cumpliendo el propósito divino. El propósito de Dios es que que el hombre sea salvo por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio. Por eso vino Cristo, por eso se escribió el Antiguo Testamento, que es sombra del Nuevo, y esa revelación de Jesucristo, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús nos demostró hasta el último momento que estuvo en esta tierra está abocado y está inclinado hacia la salvación de los hombres, de la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos como primera y gran responsabilidad, como creyentes en el Evangelio, hablar de Jesucristo para salvación de los que no le han conocido. Santiago 5:20 dice: pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Eso lo dice la Escritura. Por eso, estimados hermanos, la trascendencia de hablar del mensaje de Jesucristo.
porque no solamente el que recibe a Jesucristo para salvación sentirá los efectos en su vida, los cambios en su vida, la conversión, esa vida nueva, esa vida plena, esa vida eterna que el Señor ha dado y nos ha dado por gracia a través de la fe en Cristo, sino también estamos hablando, veremos una sociedad en la cual vivimos más descontaminada de los efectos del pecado. El exceso de violencia hoy día son los efectos del pecado. Hay gente que se queja por los grupos ideológicos o anarquistas, es efectos del pecado. Hay gente que se queja por la falta de justicia, son los efectos del pecado. Y así podríamos seguir enumerando los efectos del pecado de nuestra sociedad. Cuando alguien se convierte a Jesucristo, como Pablo dice, si tú robabas, no sigas robando, sino ahora con tus manos y con el trabajo de tus manos, gana el pan del día. Porque eso es lo que Dios va a provocar en alguien que está obrando mal, que está en el mal camino. Por lo tanto, ahí está hablando la Escritura de no solamente un beneficio trascendente y eterno que es la salvación, sino también los efectos que produce un convertido en la sociedad. Porque pasa a ser un instrumento para bien. Debilita cada creyente o cada persona que conoce a Jesucristo, también debilita el poder de Satanás, las obras de Satanás que están dispersas por el mundo. Por lo tanto, la efectividad y el poder que ejerce la salvación sobre el hombre no solamente causa efectos personales, sino efectos sociales, y lo dice la Escritura. Y este ganador de almas recibirá este galardón de gloria, ¿verdad? Porque va a recibir un reconocimiento de Dios porque no ha callado el mensaje de Jesucristo para bendición y cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Y la iglesia no debe perder el sentido, hermanos, no debe perder el sentido de lo que somos. Somos iglesia no solamente para gozarnos de las bendiciones de Dios, no solamente para reunirnos y alabar al Señor, somos iglesia para hablar de Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo y cuando tenemos que hablar de Jesucristo, lo vamos a hacer sobre los niños, lo vamos a hacer sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos. O sea, toda la sociedad cabe dentro de los propósitos de Dios, no importa la edad. La iglesia debe entender eso, debe involucrarse en eso. No debemos callar el mensaje de Jesús, especialmente en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El mundo se queja, claro, porque no entiende el mensaje de Dios. Pero nosotros, más que quejarnos de la sociedad en la que vivimos y revelar que justamente vivimos en una sociedad violenta, vivimos en una sociedad pecaminosa, debemos realzar el mensaje poderoso de Jesús en medio nuestro. La tercera corona que nos habla la Escritura es la corona de justicia. En 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Heredamos esta corona por la justicia de Cristo. Sin la justicia de Cristo no puede obtenerse esta corona. Y sabe usted, gloria a Dios por esto, porque debido a la justicia de Cristo lo vamos a recibir y no a la justicia humana. Muchas veces revelamos cosas que no son, mostramos cosas que no son, creemos en las fuerzas humanas, creemos en las capacidades humanas
y creemos también en la justicia en base a las capacidades humanas. Pero esta justicia es la justicia de Cristo, donde nosotros somos incapaces de obrar en esta justicia. Somos incapaces de obrar con esfuerzos humanos en base a esta justicia. Es la justicia de Cristo, es la misma que estamos hablando con respecto a la salvación. No son esfuerzos humanos. Muchas veces mostramos la justicia humana y recibe esta justicia humana reconocimientos de la sociedad, pero no sabemos cómo se obró en esta justicia humana, porque muchas veces el hombre recibe reconocimiento por los efectos de sus obras, pero nadie se pregunta cómo lo hizo. Y hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que ha obrado de manera incorrecta. Hay mucha gente que ha obrado falsamente, que obtiene las cosas a través de esfuerzos en injusticias humanas. Por lo tanto, esta es la justicia de Cristo para nosotros. Es un reconocimiento y una corona que Dios nos va a entregar en base a lo que Dios puede hacer sobre nosotros. Es una corona eterna prometida a todos los que le aman y aman al Señor Jesucristo y esperan ansiosamente su venida. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si bien sabemos que la vida de un cristiano no se hace fácil en un mundo donde predomina el pecado y el rechazo a Cristo y el rechazo a su palabra, impulsando también persecuciones y muerte, sabemos también ciertamente que nuestra recompensa es con Cristo en los cielos y no la gloria terrenal. Saquémonos de la cabeza y de la mente la gloria terrenal. No sirve de nada. Son reconocimientos humanos pasajeros que se van a quedar aquí. Busquemos, como dice la Escritura, las cosas eternas. Pongamos la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Aquí está hablando de hermanos que perseveran en su amor a Dios y a la esperanza eterna de la vida eterna o de lo que vamos a vivir eternamente con el Señor en los cielos. Aún frente a la persecución y aún frente a la muerte. Quizás en estas partes del mundo no estamos siendo tan perseguidos, pero hay persecución. Pero si tornamos nuestra mirada a la iglesia que se está esparciendo en el Medio Oriente, la iglesia que está creciendo en los lugares y países comunistas que están bajo un gobierno totalitario, donde las leyes son enérgicas con respecto a la fe y la fe en Jesucristo, hay muchos hermanos pastores que están encarcelados ya hace muchos años. Y esto lo digo con propiedad a través de las noticias que recibimos por la red de Voz de los Mártires o la Iglesia Perseguida. Hay muchos que hoy día están siendo muertos. Y no son cientos, son miles. Por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, los grupos radicales musulmanes en el Medio Oriente o en África, como Boko Haram, han arrasado con las iglesias, con las familias de cristianos, han matado hombres, mujeres y niños, los han quemado vivos, los han quemado dentro de sus templos o han ido a sus hogares y han cometido una cantidad de hechos atroces que no siempre están en la noticia que nosotros recibimos constantemente. Pero es una realidad que se está dando en esos países, en esos lugares, en este momento donde yo estoy aquí compartiendo la palabra de Dios.
Y ellos, y en los muchos testimonios que he oído de estos que han sido perseguidos y han tenido la bendición de quedar vivos para contar sus testimonios, no han dejado hablar del amor por Jesucristo y de lo que Dios sin duda les ha prometido a través de su palabra por medio de Jesucristo, el Señor, el que murió por nosotros. Y eso es glorioso. Y esta corona de justicia la dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? ¿Esperas la venida del Señor? Y creo que es una pregunta que merece una respuesta delante de Dios. Porque si amamos al Señor y amamos su venida, entonces deberíamos estar preocupados de poder cumplir la justicia de Cristo en primer lugar, la que Cristo hizo y obró en nosotros, y por otro lado, no callar el Evangelio a pesar de las oponencias, a pesar de nuestra posición como cristianos. Muchas veces hemos sido atacados por colocar una opinión en favor del Evangelio y en favor de la Escritura. Y tú haces una publicación y te llegan pero decenas de personas denigrando el Evangelio, insultando el Evangelio, insultándote a ti por ser cristiano evangélico, y ahí siguen sumando una serie de cosas que a veces no dan ni siquiera ganas de mirar ni de leer. Pero es persecución, solamente por creer en Jesús. Y si uno entra en la Escritura, nos damos cuenta que lo que el Señor nos enseña es el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo que hace Dios en su justicia en nosotros es provocar los efectos de la salvación, como decíamos. Traer el bien, reparar la vida de los hombres y ir reparando de una u otra manera también esta sociedad tan ciega, tan corrupta en la cual nosotros estamos viviendo hoy. La cuarta corona es la corona de gloria. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La palabra gloria es una expresión hacia la naturaleza de Dios y sus acciones. Conlleva su gran esplendor y brillo. Esa gloria fue la que Esteban vio cuando estaba siendo lapidado por los enemigos de la cruz de Cristo. Cuando él alzó su mirada hacia el cielo y vio la gloria de Dios, esa luz destellante que nosotros no hemos visto, más fuerte que el sol, la gloria del Señor, lo que brilla desde la esencia de Dios, esa gloria de Dios es lo que dice aquí, que recibiremos la corona incorruptible de gloria de parte de aquel que es la esencia de gloria, que es Dios mismo. Esta palabra también significa alabanza y honor al único que merece ser alabado. El profeta Isaías dice en el capítulo 42, versículo 8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Gloria al Señor, gloria a Dios, alabado sea Dios. Él merece toda la honra y toda la gloria. Esta corona, hermanos, como muchos lo han interpretado, es una corona otorgada al servicio pastoral. No solamente a los que hemos sido llamados a apacentar la grey. Yo creo en el llamado de Dios del servicio pastoral. No creo que todos han sido llamados al servicio pastoral. Como alguien dijo en alguna oportunidad, yo no podría ser pastor, y es verdad. Solamente los que hemos sido llamados por el Señor para pastorear la grey, guiar al rebaño que es la iglesia, un rebaño a veces difícil. Ayer leía y estudiaba acerca de Moisés y cómo él al final, cansado de las críticas, cansado de las murmuraciones del pueblo,
cuando Dios le dijo y le ordenó que hablara la peña para que saliera agua y el pueblo se alimentara, él la golpeó y eso le fue contado por pecado y por reproche delante de Dios. Pero es difícil la tarea, claro que sí. Pero también quiero decir, hermanos, que este es un galardón, no solamente para aquellos que hemos sido llamados por Dios a la labor pastoral, sino a todos aquellos que de manera natural, de manera productiva, cumplen un servicio como verdaderos pastores de la iglesia del Señor. No son pastores, no son llamados, pero realizan labores pastorales. Son los que junto a los pastores, no para tropiezo de los pastores, ni para obstáculo de la labor pastoral, sino hermanos que aman la grey del Señor y sirven a la par de sus pastores, porque tienen un espíritu pastoral dentro de ellos. Y hay hermanos dentro de nuestras iglesias que tienen un espíritu pastoral, un amor pastoral también, que entienden la labor pastoral, ayudan en la labor pastoral. La tarea no es de uno solo, es de todos. Pero algunos se involucran más porque aman la grey del Señor. Y yo creo que Dios va a dar este reconocimiento a muchos de nuestros hermanos que han pasado por nuestras iglesias. Han levantado iglesias sin ser pastores. No han sido tropiezos. Porque hay muchos también que en esta posición se han confundido y han hecho como fuerza con el pastor. Y han tomado un lugar que el Señor no les ha llamado a realizar. Y no han sido de bendición, ni la bendición que muchas veces las iglesias esperan de los creyentes. Pero estos son hermanos que aman la obra de Dios, la aman como si fueran pastores. Y trabajan junto al pastor en la labor pastoral. Estos recibirán esta corona de gloria del mismo príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Y escuche bien esto, mire bien el texto. Debemos notar aquí que el término máximo de reconocimiento a una investidura es el ser pastor. No hay otro reconocimiento, ni Cristo tampoco se ha revelado en la Escritura como príncipe, sino es única y exclusivamente príncipe de los pastores. No es príncipe ni de apóstoles, ni de profetas, sino príncipe de pastores. Y es bueno poner atención en lo que dice la Escritura aquí. Yo no tengo problema en ser pastor. No tengo problema en reconocer que eso es lo que soy, simplemente. El servicio que Dios me ha dado o el servicio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, eso sí es más relevante que cualquier investidura. Es hacer la tarea, es cumplir la tarea, es llevar adelante la obra de Dios a pesar de lo complejo de los tiempos que estamos viviendo, hermanos. La iglesia debe unirse. La iglesia debe unirse junto a sus pastores. La iglesia debe unirse entre ellos, entre sus líderes, tener una misma visión de trabajo. Debemos hoy día más que nunca, hermanos, más que nunca estar unidos para llevar la tarea del Evangelio de Cristo adelante, porque los tiempos son tremendamente complejos, tremendamente difíciles, y los enemigos cada día se multiplican más en contra de la iglesia de Cristo. La última corona, que es la corona de la vida. Y quiero que entendamos bien esta palabra, Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta corona es para todos los creyentes, escuche bien. Pero es especialmente importante para aquellos que padecen sufrimientos.
que valientemente afrontan persecución por Jesús, incluso hasta la muerte. Desde el principio de la iglesia ha venido siendo perseguida. Como cristianos, a través del tiempo, la iglesia ha sufrido masacres, encarcelamientos. Santiago dice que esta corona de la vida es para todos aquellos que aman a Dios. Lo dice allí en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está hablando de prueba, no está hablando de la otra tentación que hablamos anteriormente, que es de la carne, de las obras de la carne, sino está hablando de pruebas. Porque cuando haya resistido la prueba, otra vez lo dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Quizás sería bueno detenerse y preguntar, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuál es el nivel de amor que tenemos para con Dios? Por lo tanto, si soportas la prueba como una consecuencia a la vida eterna que Dios ya nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, Dios tiene preparada esta corona de vida. Escucha bien esto. La vida eterna ya la estamos disfrutando hoy en plenitud en Cristo Jesús. No es algo que vamos a recibir una vez que partamos de este mundo. La vida eterna está plena hoy en Cristo. Hemos recibido vida plena ahora y hoy nosotros nos estamos gozando de los beneficios de la vida eterna hoy, ahora en Cristo Jesús. Lo que dice la Escritura y lo que hará Dios en el cielo es un reconocimiento a la fidelidad al Señor aún en las pruebas. Es un reconocimiento. No es que nos va a entregar la vida eterna ya. O no es que nosotros hoy día no estemos viviendo la vida eterna. La estamos viviendo. Tal y cual como dice la Escritura, que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos en la plenitud de la vida eterna. Por lo tanto, si hay esta vida eterna en nosotros, debemos vivir en consecuencia a ella, en fidelidad a lo que Dios nos ha entregado, la vida eterna, en el placer, el gozo, disfrutar el Evangelio, no ser quejumbrosos, ni tampoco apartarnos de los planes de Dios, no vivir una vida eterna como si no la tuviéramos. No vivir como el mundo vive hoy día, sin esperanza. A veces pareciera ser que los cristianos estamos igual enrolados en la misma sensación de abandono de la sociedad, cuando en realidad nosotros hemos tenido esta vida eterna y con eso la plenitud de Cristo y también la paternidad de Dios. Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado a pesar de lo que estamos viviendo hoy. Es el único que puede sostenernos en estos tiempos complejos y difíciles. Él está allí. No se ha apartado de nosotros, hermanos. Por lo tanto, soportemos la prueba. Tomémonos de la mano del Señor. Sigamos creyendo en Dios. Termino con esto. Coronas, galardones, las que Dios tenga como promesas de bendición hacia la iglesia, serán parte de la soberanía de Dios. Si usted está sacando cuenta de cuántas coronas ya tiene, de las 5 que he mencionado, probablemente las tenga todas. O probablemente tenga más de una. Pero escuche bien esto. Los galardones en el tribunal de Cristo están y serán dadas en base a la soberanía de Dios. Dios es en su soberanía el que dará los galardones o reconocimientos a su iglesia conforme lo que Él quiera o lo que Él crea que nosotros merezcamos. Lo más glorioso, hermanos, es que estaremos con Cristo, con el Señor, para siempre. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Si hay algo, Señor, que debemos buscar, no es las coronas, no es la recompensa ni los galardones, no es pensar en el premio, sino pensar en cómo, Señor, hacer tu voluntad, cómo, Señor, vivir en base y en obediencia, Señor, a tu palabra. Gracias, Dios, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. En la semana también los estudios bíblicos. El sábado los juveniles a las 6. Y en un rato más, ¿no es cierto?, también la escuela dominical y el ministerio de niños, ¿no es cierto?, niños scout, los días sábados de 3 en adelante, 15 horas en adelante aproximadamente. Que el Señor les bendiga mucho en esta semana.